Buen día a todos. Mi nombre es Argenel Labrador. Tengo 19 años. Estudio licenciatura en Educación Secundaria con especialización en inglés. En este video presentaré y mostraré a mi maravillosa familia quienes me dan fuerza y me mantienen motivada. Este es mi padre, Argenel Labrador, de 43 años. Él es muy guapo y trabajador. Le gusta mucho hacer bailes de TikTok en su tiempo libre. También hace muchas tareas del hogar, como cocinar temprano en la mañana y lavar la ropa. Él es un padre muy dulce, cariñoso y comprensivo. Él puede hacer cualquier cosa porque es nuestro superhéroe. Este es mi madre, María Rosario Labrador, de 43 años. Ella es hermosa y trabajadora. Ella es dulce y cariñosa y está dispuesta a darlo todo solo para hacernos felices. Le encanta comprar cosas para nuestra casa aunque casi no puede espacio. Ella hace ventas en línea y también trabaja como agente de Venice Races. Esta es mi hermana mayor, Apolline Labrador, de 21 años. Ella es muy amable y valiente. Ella trabaja como agente de call center. Le gusta comer honey butter y también le encanta nadar. Este es mi hermano Izzy Labrador, de 15 años. Él es tranquilo, tímido, pero muy inteligente. Le gusta jugar Mobile Legends. Esta es mi hermana menor, Ayesha Juli Labrador, de 9 años. Ella es chiquituna, servicial y dulce. Le gusta comer helado y coleccionar calcomanías. Familia es muy importante para mí porque le dan mi vida de amor, fortaleza y apoyo. Gracias por ver.